Amén. Dios les bendiga. Como decía ¿cierto? La lectura bíblica, era la gran herejía del momento que había entrado lamentablemente a la iglesia. ¿Y cuál era el dicho común? ¿Cuál era, cierto, lo que bueno, afuera era común, pero esto había llegado dentro de la iglesia y se había hecho como, cierto, como un eslogan. Y eso lamentablemente había ya causado dudas y confusión en la iglesia de Corintios. Así que algunos, ¿cierto? Algunos estaban diciendo, quizá en tono de burla o en tono de afirmación, o en tono con una seguridad, ¿cierto? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, ¿esto está basado en qué? ¿En qué? En el simple hecho de que si Jesús no resucitó de los muertos, ¿cierto? Eso significa que tampoco los que le siguen, la iglesia, resucitarán. Entonces, hay que simplemente decir, ¿cierto? Comamos y bebamos que mañana moriremos porque después de esta vida no hay otra. Entonces, ahí el apóstol Pablo obviamente ya comienza, ¿cierto? A aclarar la situación y a aclarar obviamente lo que es la doctrina en sí, ¿cierto? De la resurrección. Esto lo habíamos estudiado en parte, ¿cierto? El miércoles en el estudio bíblico. Y la verdad, amados, que crecemos. La verdad que todos crecemos. La verdad que todos crecemos ahí en el estudio bíblico. Y la verdad es una bendición tremenda poder escuchar la palabra, poder leer la palabra, ¿cierto? Porque no todos pueden leer la palabra porque, ¿cierto? Tienen problemas los ojos, simplemente no ven. No todos pueden escuchar la palabra, ¿cierto? Cuando la estudiamos porque no escuchan, ¿cierto? Y no todos pueden entender la palabra porque hay gente, lamentablemente, que no entiende, le cuesta entender, le cuesta mucho entender, pero todos mis hermanos que están acá, ¿cierto? Dios le ha dado, ¿cierto? Esa gracia, esa sabiduría, esa inteligencia, ese discernimiento, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, aprovecharlo, ¿cierto? Lo que Dios nos da para crecer. Bien, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No sé si alguna vez usted lo ha escuchado, ¿cierto? Este dicho que tenían los de Corinto. Y porque no hay resurrección de los muertos, así que no hay problema. Entonces, este es el tratado más extenso, ¿cierto? Un tratado teológico, el más extenso, ¿cierto? De Pablo en cuanto a la resurrección. Aquí se tratan tanto la resurrección de Jesús, ¿cierto? Y se registran, ¿cierto? Que registrada en los evangelios, la resurrección de Jesús la podemos ver en los evangelios, pero también se trata la resurrección de los creyentes, ¿cierto? Que se promete en el evangelio. Una cosa son los evangelios que hablan de Jesús y el otro es el evangelio, ¿cierto? Obviamente predicado a la iglesia. Entonces, en el evangelio de la iglesia a la iglesia se promete la resurrección. Este es un tema maravilloso, amados, que realmente nos afirma nuestra fe. Este tema de la resurrección nos debería dar gozo, alegría, contentamiento, paz, seguridad, el anhelo. Vamos a ir con eso. Pablo revisó las evidencias, ¿cierto?, que confirman la resurrección de Jesús a través de, lo vemos aquí, ¿cierto?, la iglesia, las escrituras, testigos, ¿cierto?, oculares que vieron, ¿cierto?, a Jesús, el apóstol mismo, que fue obviamente, ¿cierto?, que dio Jesús, y el mensaje común. ¿Cuál era el mensaje común? Que Jesús, ¿cierto?, había resucitado de los muertos. Entonces, Pablo revisó esas evidencias. ¿Cuál es cierto?, de la resurrección de Jesús? Era la iglesia, que todos le vieron, ¿cierto? Le vieron muchos de la iglesia. Las escrituras que habían hablado, ¿cierto?, que resucitaría. Y los testigos no cristianos, ¿cierto?, oculares también lo vieron. El apóstol mismo vio a Jesús y también el mensaje ya implícito de la resurrección. Entonces, en el 1 y 2, ¿cierto?, hay algo muy importante que lo vimos también el miércoles en el estudio bíblico, de que aquí Pablo dice que el mensaje de Jesucristo que se había predicado, el cual habían recibido y en el cual perseveraban. Eso es muy importante, ¿cierto? Ellos oyeron el mensaje, lo recibieron por la fe,
¿cierto? Y lo retuvieron y perseveraban en eso. Entonces ellos habían oído y creído que el mensaje de la resurrección y fueron salvos por su fe, al igual que usted y yo. Usted alguna vez, ¿cierto?, escuchó del Evangelio, escuchó que Jesús había muerto y había resucitado. Usted también ha escuchado, ¿cierto?, que usted también, que hay resurrección de muertos en el Evangelio predicado de Cristo el Señor. Y usted también creyó en eso, al igual que yo, ¿cierto? Entonces Pablo dice, dicen algunos de vosotros, ¿no es cierto? Es común, lamentablemente, siempre va a haber un grupo, a veces minoritario, pero habían algunos de vosotros, ¿cierto? De entre vosotros, estaban en la iglesia, no estaban fuera de la iglesia, estaban en la iglesia, de entre vosotros, ¿cierto? Que algunos tenían dificultad para aceptar y entender el tema de la resurrección de los creyentes. ¿Por qué? Porque muchos habían, ¿cierto?, habían tenido una influencia, ¿cierto?, filosófica, y otros habían tenido también una influencia de los saduceos. Recuerden que los saduceos, ¿cierto?, no creían en la resurrección. Los fariseos sí, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces puede que algunos judíos, ¿cierto?, convertidos al cristianismo todavía tuvieran problemas, tuvieran dudas. Y algunos que habían sido, ¿cierto?, gentiles, al convertirse, ¿cierto?, al Señor, todavía a lo mejor tenían dudas en cuanto a la resurrección por la formación cultural que ellos tenían. Y esto es importante, amado. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con una cultura religiosa. Cuando venimos a Cristo, venimos con una formación religiosa. Que algunos creen en el purgatorio, otros creen en el karma, otros, ¿me entiendes? Otros practicaban el nirvana, ¿me entiendes? Es una cultura, es una creencia. Y eso cuando estamos en el cristianismo, aceptamos a Jesús, después obviamente si los cristianos no solucionan ese problema, tendrán problemas con su fe. Y eso pasa una crisis de fe. Y eso pasó en Corinto. Entonces, más encima en el Corinto era fuerte, era fuerte obviamente, ¿cierto?, la creencia pagana. ¿Y cuál era la creencia pagana, cierto?, más fuerte, helenística? Era que el cuerpo, ¿cierto?, se cree que el cuerpo, la carne era sucia e inmunda, ¿cierto? Por lo tanto, no se merecía una resurrección, no se merecía una vida mejor este cuerpo, sino que moría allí. Pero Pablo dice, no, para Dios, en Dios, la cosa no es así. Entonces, Jesús había resucitado, pero también había resucitado con su cuerpo, ¿cierto? Entonces, por otra parte, estaban los saduceos. Los saduceos realmente, ¿cierto?, eran parte de una partido político religioso, junto con los fariseos. En el 15, del versículo 13 al 19, estos versículos Pablo muestra 6 consecuencias desastrosas, amados, en caso de que la resurrección no sea una realidad. Cuando uno estudia, ¿cierto?, el capítulo, ¿cierto?, aquí Pablo da 6 consecuencias desastrosas en caso de que la resurrección no sea una realidad. Número 1, la predicación de Cristo sería absurda. Está en el versículo 14a. La predicación de Cristo sería absurda. Número 2, la fe en Cristo sería inútil. Mismo versículo 15-14b. 3, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Eso lo vemos en el versículo 15, ¿cierto? Número 4, nadie sería redimido del pecado. Versículo 17. Número 5, todos los creyentes, ¿cierto?, del pasado serían aniquilados. Eso también lo encontramos en el versículo 18. 6, los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el mundo. Versículo 19, porque si Cristo no resucitó, y creemos en la resurrección y creemos que nos vamos a ir a un mundo mejor, la gente dice, pobrecito, qué engañados están, qué mentira tan grande han creído, tengamos lástima de ellos, no los condenemos, no les digamos locos, no les digamos canutos, no les digamos fanáticos, si es mentira, ellos han creído un cuento, ellos han creído una religión hecha por los hombres, ¿cierto?, para
para tener a alguien, ¿cierto?, alguien a quien adorar, ¿cierto?, algo en qué creer. Pobrecito, dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo, si Cristo no murió, tampoco resucitó. Entonces nuestra fe, nuestra convicción, todo, ¿cierto?, nos hace ser merecedores de la lástima del mundo. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, y del 13 al 16, encontramos en estos ciertos versículos que la resurrección de Cristo y de los creyentes, ¿cierto?, se sostienen o se derrumban juntas. Si no hay resurrección, ¿cierto?, Cristo está muerto. Pero diferente a lo que podemos ver en el Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Si alguien lo puede leer. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Una cosa bien importante es que hay que creer, ¿cierto?, la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Amén. Entonces, obviamente, ¿cierto? Lo que dice ahí el apóstol Pablo, ¿cierto?, se confirma con el Apocalipsis, que realmente Jesús está vivo. Entonces, tengo algunas preguntas, le voy a hacer algunas preguntas y no crea, ¿cierto?, que no tenemos por qué sentirnos pecadores, ni los cristianos, ni los peores cristianos, cuando tenemos esta clase de preguntas o de dudas, ¿ya? Jesús nos entiende. ¿Cree usted en la resurrección de los muertos? ¿Cree usted que después de morir verá a Jesús? ¿Le produce alegría ese momento, el de la resurrección? ¿Se ha preguntado o se ha imaginado cómo será su cuerpo incorruptible? No sé si se ha preguntado alguna vez, ¿cómo será mi cuerpo incorruptible? ¿Será igual, con la misma facción, con la misma cara, el mismo cuerpo, solamente glorificado? No sé si se ha preguntado, yo me he hecho esa pregunta, ¿cierto? Me la he hecho. Y alguna vez, obviamente, cuando era más, ¿cierto?, más joven, también llegué a dudar de todo el Evangelio. Cuando era joven llegué a dudar, yo le digo, ¿cierto?, criado en el Evangelio, pero llegué a dudar. Llegué a dudar de todo lo que me decía la Biblia. ¿Y fue necesario? Sí, porque me ayudó a afirmar mi fe. Me ayudó a pedirle, ¿cierto?, a pedirle perdón a Dios y tener dos opciones. Me alejo de Dios, al que no veo, o simplemente me acerco a este Dios que no veo y creo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, creo en su palabra. Así que ese fue un tiempo para mí bien difícil, una crisis de fe. Cierto que por poco me voy para afuera, por poco me persuade, ¿cierto? Tuve una lucha grande ahí, tuve una lucha grande, pero gracias a Dios que Él me dio, ¿cierto? Dice, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Solamente por Jesús pude seguir adelante. Bien, la entrada final, quiero que entendamos esto, que la etapa final de la redención es nuestra gloria, es la glorificación de los cuerpos. Cuando hablamos de resurrección, también quiero que entendamos que glorificación de los cuerpos. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la resurrección, entonces la etapa final o el final, ¿cierto?, de la redención, del plan de la redención, es la glorificación de los cuerpos. Pablo dice que tendremos parte con Jesús en su gloria. Romanos 8, ¿cierto? Versículo 17. Romanos 8, versículo
17. Y dice así. Y si hijos, ¿cierto? También herederos, y ¿cierto? Y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que, ¿cierto? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la meta de la redención, del plan de la redención, es nuestra glorificación. Y aquí vamos, ¿cierto? Ya nos vamos metiendo, ¿cierto? Vamos al tema que realmente me gustaría que Dios nos abriera nuestra mente ahora, en nuestro corazón. La glorificación de nuestros cuerpos. Porque, ¿cierto? En Romanos 8:30, porque a los que predestinó, también, ¿cierto? Los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a esto también los glorificó. O sea que aquí, ¿cierto? Nos está hablando de que la etapa final de la redención, del rescate, ¿cierto? Es la glorificación. Pasa, ¿cierto? Dios ya lo había designado, Dios nos justifica, Dios nos llama, Dios nos justifica, ¿cierto? Y Dios nos glorifica. Pero esa glorificación no puede ser ahora, tiene que ser después. ¿Ya? Cuando suene la trompeta final, o cuando la final trompeta suene. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cómo serán nuestros cuerpos en el reino de los cielos? ¿Resplandecerán? Sí, resplandecerán, porque también es producto ¿de qué? Producto de la santidad, ¿cierto? Es un producto de la santidad de Dios en el cristiano, ¿ya? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, versículo 43, lo dijo Jesús. Entonces, ahora, ¿por qué no resplandecemos tanto ahora? Obviamente, ¿cierto? Porque estamos en un cuerpo corruptible y no tenemos 100%, o sea, nuestros cuerpos no han sido glorificados. Pero cuando estemos con el Señor, ¿cierto? Todos sus santos, todos aquellos que, ¿cierto? Que fueron llevados al cielo con el Señor, resplandecerán. Será una, ¿cierto? De las señales de los hijos de Dios en el cielo. Tenemos lectura complementaria también en Juan 11, capítulo 25, 27 de la resurrección, Jesús lo dijo. Tenemos en Juan capítulo 6, versículos del 47 al 59, son lecturas complementarias que hablan de la resurrección de Jesús, donde Jesús dijo, yo iré, pero volveré. Juan también capítulo 14, todo el capítulo 14 también habla de la resurrección y que Jesús se llevará, sí o sí, ¿cierto? A los suyos con él, ¿ya? La resurrección de Jesús, ¿cierto? Es la esperanza de resurrección de todos los creyentes, de ustedes. Si Jesús resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. Y esa es una fe, tiene que ser inamovible. Si alguien le pregunta, oye, ¿y por qué crees tú? Esto es un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. ¿Y por qué crees tú? ¿O por qué usted cree que va a resucitar? ¿Cuál sería la respuesta? Porque Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, y yo también, ¿cierto? Todos los que creen en Él van a resucitar, ¿cierto? Y eso es también importante, importante. Vamos a leer un poquito Juan C, 47, 59. Juan capítulo 6, ¿cierto? Versículo 47 al 59. ¿Estamos? Bien, Juan capítulo 6 del 47 al 59. Y dice así, ¿cierto? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Cierto? Vuestros padres comieron. Bueno, aquí no
Aquí lo que tenemos que entender, ¿cierto? Que Jesús es el pan, o sea, Jesús es la vida eterna. Dice, yo soy, aquí ya habíamos estudiado, San Juan dice en el capítulo, versículo 51, dice, y este pan, dice, ¿cierto? Y todo aquel que coma de este pan vivirá para siempre. 54, el que comiere mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, ¿cierto? Versículo 56, en mí, ¿cierto? El que cree en mí, permanece, ¿cierto? Y yo en él. El 57 también dice, vivirá por mí. ¿Por quién? Por Jesús. Y el 59, ¿cierto? El 58 dice, el que tiene, ¿cierto? El que come de este pan vivirá eternamente. Si hay algo que Jesús nombra bastante en este capítulo, ¿cierto? Es vida eterna, vida eterna, vida eterna, vivirá eternamente, vivirá en mí y yo en él. Entonces, tener a Jesús es tener la vida eterna y vivir en Jesús es vivir en la vida eterna. También, bueno, el 60 en adelante también habla de las palabras de vida eterna. Ahora, los cuerpos glorificados que Dios nos dará, cuando habla del grano, si el grano no cae, ¿cierto? Y no muere, no da fruto, no da una planta. Entonces, me gusta esa ilustración que hace el apóstol Pablo. Cuando vemos un granito, ¿cierto? Una semilla, y una semilla puede ser, ¿cierto? Con la cascarita, la tiramos en el suelo, pero ¿qué viene después? Después viene una planta hermosa, ¿cierto? Después viene una planta grande, ¿cierto? Viene algo más hermoso, más, ¿cierto? Más, como decirlo, más deslumbrante que la semilla, que es la planta en sí. Ahora, nosotros estamos, ¿cierto?, en un cuerpo corruptible por ahora, pero cuando venga la glorificación de nuestros cuerpos, obviamente, como hablamos de glorificación, será mucho mejor, será mucho mayor que este cuerpo que tenemos. Y en este cuerpo glorificado, ¿cierto?, ¿qué no habrá? No habrá muerte, no habrá envejecimiento, en este cuerpo glorificado no habrá dolor, en este cuerpo glorificado no habrá dolencias, no habrá ceguera, no habrá sordera, no habrá nada de eso, porque todo lo que hay, todo lo que sufrimos en este cuerpo, ¿cierto?, es parte de la corrupción, es parte de un cuerpo, es parte de vivir en un cuerpo corrupto, en un cuerpo que muere, en un cuerpo que se envejece, en un cuerpo, ¿cierto?, que se echa a perder, en un cuerpo que no tiene una larga vida. ¿Podemos ir con este cuerpo que tenemos llegar al reino de los cielos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ¿sabía usted que el reino de los cielos, ¿cierto? Para el reino de los cielos nosotros no podemos ir porque somos ciegos, sordos, mudos. ¿Por qué ciegos? Porque con estos ojos no podríamos contemplar la hermosura de Dios. No podríamos contemplar los ojos, o sea, no podríamos contemplar la gloria de Dios con estos ojos. No podríamos escuchar. No podríamos escuchar, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, habían cosas, ¿cierto?, que eran indecibles. Hay cosas que, ¿cierto?, aunque las podíamos escuchar, pero no las podríamos entender. No podríamos hablar, porque obviamente, ¿cierto?, estaríamos en un cuerpo corrupto. ¿Se acuerdan lo que pasó a Juan el teólogo cuando estuvo delante de Jesús? Él cayó, ¿cierto?, cayó a tierra, porque la majestad, ¿cierto?, la gloria de aquel que hablaba con él, ¿cierto?, era mayor. Lo mismo que le pasó a Josué, solamente vino el ángel, pero se habla también del prototipo de Jesús. Entonces caeríamos como muertos, no podríamos con este cuerpo presentarnos delante del trono de Dios, no podríamos, ni siquiera podríamos volar, porque para llegar a la presencia de Dios tenemos que volar. ¿Podríamos volar con este cuerpo? De ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera. Y luego, si usáramos esto, si pudiéramos llegar al espacio exterior, tendríamos que usar un traje espacial. De otra manera, seríamos desintegrados. O sea, con este cuerpo corrupto no podemos llegar al cielo, no podemos, ¿cierto? No solamente llegar al cielo, sino permanecer en el cielo. ¿Tiene este cuerpo que ser glorificado? Sí o sí.
porque en la presencia de Dios todo es santo, en la presencia de Dios, ¿cierto? No hay pecado, en la presencia de Dios no hay nada malo, en la presencia de Dios no hay nada que se eche a perder, en la presencia de Dios hay vida y vida eterna, en la presencia de Dios, ¿cierto? No hay envejecimiento, en el tiempo de Dios no hay ceguera, no hay dolor, como hemos leído, ¿cierto? En Apocalipsis no hay muerte, este cuerpo corrupto muere, está, ¿cierto? Tiene una fecha de expiración, pero con el cuerpo glorificado, ¿cierto? Tendremos vida y vida eterna. En Juan capítulo 3, ¿cierto? El versículo 2 dice que ¿cierto? Cuando Él se manifieste, seremos glorificados juntamente con Él. De la única manera que podamos estar y vivir con Jesús para siempre es siendo glorificados. Y ese tiempo ya, ¿cierto? Ese tiempo viene. Aquí no estamos hablando de la segunda venida, no estamos hablando, ¿cierto? Cuando Jesús venga por la iglesia, estamos hablando de la resurrección. Este es el tema, ¿cierto? Principal, la resurrección. ¿Hay o no hay resurrección? ¿Vamos a resucitar, ¿cierto? Si morimos después de los muertos? Sí. Aunque haya muchas religiones, que haya muchas sectas y muchos credos en este tiempo diciendo miles de cosas, que no hay resurrección, que Cristo no existe, que después de esta vida no hay otra, ¿cierto? Que después el cuerpo será aniquilado y que todo quedará ahí en el Hades, ¿cierto? En el Seol, y que la muerte seguirá reinando por siempre. La Biblia nos dice lo contrario. ¿Qué dice la Biblia de la muerte? Que es el último enemigo que será derrotado. Entonces, estábamos el miércoles y nuestra hermana Elisa le hizo una pregunta muy buena, ¿cierto? No sé si algunos se acuerdan la pregunta que hizo la hermana, el hermano Claudio, ¿cierto? Acerca de la vida, o sea, de la muerte, ¿cierto? Es sorbida. ¿Qué significaba hacer que la muerte sea sorbida? Con la hermana Elisa. Bien. Estuve, ¿cierto? Buscando, investigando, y lo que encontré realmente, esta respuesta la encontré muy buena. Dice que la muerte ha sido devorada por la victoria. Parece que el hermano Claudio había dicho como tragada, ¿cierto? Dice que la muerte será devorada por la victoria. ¡Qué tremendo! La muerte ya no se enseñoreará de los hombres. ¿Por qué se enseñorea la muerte? ¿A quién le gusta morir? ¿A quién le gusta la idea de morir? ¿A quién le gusta la idea de decir, oye, hoy día vendrá la muerte? Oye, la muerte anda rondando tu casa. Oye, la muerte como que te anda persiguiendo. ¿A quién le gusta que le digan eso? A nadie. Porque la muerte se enseñorea sobre los hombres con temor, con terror. Y se angustia el corazón de los hombres cuando ya sienten que queda poco, o cuando les dicen, ¿cierto?, que les queda poco. Pero en ese entonces, ¿cierto? Después, la verdad que dan ganas, ¿cierto?, de decir un gloria a Dios, un aleluya. Después de que nuestros cuerpos sean glorificados, nunca más moriremos, nunca más. Nunca más la muerte, ¿cierto?, tendrá victoria sobre nosotros, nunca más, porque en el cielo la muerte no entrará, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más... será un cuerpo glorificado y será un cuerpo perfecto. Allá no, ¿cierto? Allá no vamos a usar lentes, gloria a Dios. Allá no se nos va a caer el pelo, gloria a Dios. ¿Cierto? Allá vamos a tener cuerpos perfectos, allá no vamos a envejecer, allá no nos van a salir arrugas, ¿cierto? Ahí la hermana siempre están ahí, ¿cierto? Bueno, quizás no todas, pero generalmente, ¿cierto? La hermana en la batalla, ¿cierto? Con la arruga en la batalla, con esto, ahí su cremita, su esto, lo otro, ¿cierto? Se embetunan ahí toda la cara, siempre con su tratamiento, en la lucha, ¿cierto? Forever young, por siempre joven. Hay hombres que se pintan las canas, ¿cierto? Pero allá no va a pasar eso. No vamos a tener necesidad de preocuparnos de eso porque vamos a tener cuerpos perfectos. Para la gloria de Dios. Nunca más nos vamos a cansar. O, ¿sabe qué? Caminé una cuadra y quedé con el corazón en la mano. Me tuve que sentar. Me puse a partir leña y casi me desmayé, puede decir alguien. Pero allá no va a pasar eso. Nuestros cuerpos van a estar 100% vigorosos. Me gusta lo que dice la palabra aquí, ¿cierto? De que
¿cierto? Se siembra lo corruptible y se cosecha lo incorruptible. Se siembra en debilidad y se cosecha en poder. Se siembra en deshonra, ¿cierto? En oprobio y se cosecha en gloria. Es todo lo contrario. Estamos en muerte, pero pasamos a vida. A través del primer Adán, ¿cierto? Vivimos la descendencia natural. Ahí dice que se siembra en el cuerpo animal, pero la traducción es que se siembra en un cuerpo natural o material. Y esa es la descendencia que hay, de lo material, de lo natural. Pero después se siembra ¿qué? Se siembra en lo natural y se cosecha, ¿dónde? En lo espiritual a través de Jesús, el nuevo Adán. Entonces, vivimos con este cuerpo de acuerdo al primer Adán, ¿cierto? Pero después, en lo espiritual, vamos a vivir para siempre con el segundo y postrer Adán, por todos los siglos. Vamos a tener un cuerpo perfecto. Ya no hay que tomar, no vamos a, ¿cierto? Ahí no va a haber problema de la presión, de la diabetes, no va a haber problema del colesterol, no va a haber problema de, ¿cierto? A los pulmones, a los riñones, que me duele los huesos, que me duele esto. Y eso es simplemente, son señales de que estamos en un cuerpo corruptible, de un cuerpo que muere, de un cuerpo, ¿cierto? Que fue hecho, lamentablemente, fue dañado por el pecado. Pero allá arriba no. Allá arriba viviremos 100% en santidad. Y la santidad trae vida y vida eterna, porque es de Cristo Jesús. Ahora, ¿resplandeceremos en el cielo? ¿Resplandeceremos, cierto? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés cuando estuvo tan cerca de Dios? ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? Bien, eso lo vemos en Éxodo 14, versículo 35. Va, Éxodo capítulo 34, versículo 35. ¿Se acuerdan cuando Moisés venía con las tablas de la ley? Y su cuerpo y su rostro venía resplandeciente. Incluso tuvieron que ponerle algo para tapar su rostro, porque es la gloria de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, amado, nuestros cuerpos brillan. Cuando estamos cerca de Dios, ¿cierto? Tenemos ese brillo de Dios, esa vida de Dios. Usted ha visto a los cristianos que es cierto que bueno, los cristianos debemos tener ese brillo de Dios. Los cristianos tenemos que tener esa luz de Dios. Los de afuera no. Los de afuera lamentablemente están en tinieblas y están apagados. Pero los cristianos tienen la luz de Dios en él y también tanto que conversamos con Dios, tanto que oramos, tanto que cantamos, tanto que leemos la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos ese brillo en nuestro rostro. Pero no va a ser igual a ese brillo, a ese resplandor que tengamos, ¿cierto? Con nuestro cuerpo glorificado. Va a ser hermoso, amado. Va a ser hermoso poder vivir al lado del Señor y estar para siempre. No sé si usted se goza con esto o se alegra su corazón. Simplemente decir que, ¿cierto? ¿Cuándo será esto, cierto? Al final, al sonar de la gran trompeta o de la final trompeta. ¿Y qué significa eso? Que cuando suene la gran trompeta, Jesús, ¿cierto? Se tocará la gran trompeta, que es señal de la última llamada. Jesús ha estado llamando a varios, ¿cierto? Y los sigue llamando, sigue llamando, ¿cierto? Muchos mueren, descansan en el Señor, mueren en el Señor, pero cuando suene la trompeta final será la última llamada para todos, para todos. Después no habrá otra llamada, no, será la última. Y ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí o sí. Pues dice el apóstol Pablo que es necesario, ¿cierto? Es necesario que seamos transformados, porque si no somos transformados, no podemos llegar a la gloria. Si no somos transformados, si su cuerpo no es transformado, no puede entrar al reino de los cielos. Si su cuerpo no es transformado y está vivo, y usted, ¿cierto? Y estamos vivos cuando suena la trompeta final, no podremos volar, no podremos ir al encuentro de nuestro amado si nuestro cuerpo no está glorificado. Lamentablemente, para que nuestros cuerpos, ¿cierto?, puedan ser glorificados, necesitamos a Cristo en el corazón, a Cristo en nuestra vida. No basta solamente creer en Dios, hay que tener a Dios, hay que tener a Cristo en el corazón. Por eso la palabra de Dios dice, y será uno tomado y el otro dejado. Pero también hay una promesa, ¿cierto? Cree tú y serás salvo tú y toda
tu casa. Pero no habla de la familia, habla de los que viven en su casa. Si en su casa viven 4, ¿cierto? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces me esfuerzo para que, ¿cierto? El evangelio llegue al corazón de mi familia. Me esfuerzo para que mi esposo llegue a Cristo. Me esfuerzo para que mis hijos lleguen a Cristo. Los que viven en mi casa. En mi casa. Porque al final, ¿cierto? Al sonar de la gran trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que estemos vivos, dice, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y recibiremos un cuerpo glorioso. ¿Y dónde nos juntaremos con el Señor? En el aire. Servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, que tiene ya listo el trazado, el plan, hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Seremos transformados. ¡Qué hermoso! Ahora, una pregunta. Usted tiene amigos que yo sé que excepto, yo también tengo amigos cristianos que partieron con el Señor hace tiempo, algunos hace años. Pero los vamos a ver allá. Oh, yo me acuerdo a mi hermana, siempre andaba con esta hermana y ¿cierto? Está a los brazos del Señor, allá la va a ver. Eso va a ser un reencuentro maravilloso con los santos del Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a estar preparados, que Dios nos ayude a estar siempre alerta, que Dios nos ayude, ¿cierto?, a estar con Dios, a estar a vivir, ¿cierto?, de manera agradable a Dios. Y el apóstol Pablo termina, ¿cierto?, en el versículo 58, si alguien lo puede leer, por favor, en el versículo 58. Primero Corintios, versículo 58. Sí, Primero Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué significa, cierto? ¿Por qué Pablo termina de esta forma? Pablo dice, hermano, así que dice, no nos descuidemos, no nos desviemos ni a derecha, ¿cierto? Ni a la izquierda, no nos confundamos con nuestra filosofía, no nos confundamos con ideas, ¿cierto? Con ideas que van en contra de la palabra, no perdamos tiempo en eso. El apóstol Pablo dice, sigamos trabajando, pero dice, amado, dice, estando firmes y constantes, y lo otro bien importante, creciendo en el Señor siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está trabajando en la iglesia, dice el apóstol Pablo, siga trabajando en la iglesia. Si usted está trabajando en la escuela dominical, siga trabajando en la escuela dominical. Si usted está trabajando, ¿cierto?, en el audio, siga trabajando en el audio. Lo que usted esté haciendo en la obra del Señor, siga haciéndolo, siga creciendo en la obra del Señor. Y dice, siempre. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a trabajar en la iglesia? Hasta que suene la final trompeta. O hasta que, ¿cierto? A lo mejor hasta que el Señor me tenga con vida. O hasta que el Señor, ¿cierto?, venga por todos. Hasta que suene la final trompeta, la trompeta para mí, ¿cierto?, el llamado para mí o el llamado para toda su iglesia, hasta allí voy a trabajar. Ese es el apóstol Pablo, creciendo en el Señor, en la obra del Señor siempre. ¿Y qué más dice? Aquí habla también del tribunal de la recompensa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero hasta que no pase eso, dice, amada iglesia, sigamos trabajando. Gálatas 6:9, amada iglesia, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Habla de la noche, habla de la muerte, habla, ¿cierto?, del término de la vida. Todavía no ha llegado la noche para nosotros. Todavía no ha llegado la noche para usted o para mí. Entonces hay que trabajar, porque cuando ya se muere, ¿qué más se va a hacer? Nada. Lo que se hizo, y lo que no se hizo, no se hizo.
pero ojalá que tengamos, ¿cierto?, harto trabajo en la obra del Señor para glorificar su nombre, dice el apóstol Pablo. Hermano, dice, estando firmes y constantes, creciendo en el Señor. Gloria a Dios que el Señor, ¿cierto?, cuando venga nos encuentre trabajando. A lo mejor, ¿cierto?, en un estudio bíblico, en un culto de oración, los días con los jóvenes, un culto en la tarde, o a ustedes la encuentran predicando en la calle, predicando en el trabajo, predicando en el colegio, predicando en todo lugar, y venga el Señor. Gloria a Dios, porque usted se preocupó de trabajar en el Señor. Bien, aquí estamos, no nos había llegado el Señor, aquí estamos todavía, ¿ya? Así que todavía no nos ha llegado el Señor. Digo, oh, el Señor se dio al pastor y a la familia, no, todavía estamos aquí, gloria a Dios. Así que antes que eso pase, antes que el Señor venga por su vida, antes que venga por toda la iglesia, trabajemos para Él. Pero antes, más que trabajar también, que estemos a cuenta con Él. Donde la muerte nos pille, porque ahora lamentablemente la muerte, ¿cierto?, no ha sido derrotada ni ha sido vencida. La muerte todavía, ¿cierto?, cumple el papel de llevarse ¿cierto?, a los mortales, ¿cierto?, al destino, ¿cierto?, prepararlo a una sala. Pero antes que pase eso, que podamos estar a cuenta con el Señor, que podamos tener la esperanza de la resurrección, que si usted cierra sus ojitos al acostarse y puede que no lo abra el otro día, usted duerma tranquilo. Que la muerte realmente sea un motivo de gozo para nosotros. Aleluya, dice, gloria a Dios. Y total, si no amanezco mañana, amanezco en el cielo y eso es seguro. Eso es seguro. ¿Y es seguro? Sí, es seguro. Que si me voy a dormir y no despierto al otro día, uno más estará en gloria, uno más. Porque la muerte para el cristiano también es motivo de gozo, no de tristeza, no de amargura, no de miedo, no de terror, sino de gozo y de alegría y de esperanza. ¿Ya? Así que Dios les guarde, amada iglesia. Y recordemos que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos, ¿cierto? Por el poder de Dios, por el poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder nos levantará, nos glorificará y nos llevará para vivir con Él para siempre. Dios les guarde, Dios les bendiga, amada iglesia.